Los hombres se ocupan de los animales. Darles de beber no es tarea fácil, porque a veces hay que caminar muchos kilómetros hasta encontrar un pozo. En todas las tribus del sur de Angola, las diferentes etapas de la vida se anuncian en el cuerpo de hombres y mujeres. Los chicos adolescentes Muimba llevan ozandato, una trenza larga y rígida en la parte superior de la cabeza en forma de coma. Este peinado indica que el joven está en edad de casarse y busca a una mujer. Los pozos son escasos en la región. En periodo seco hay que cavar en el lecho de los ríos para encontrar agua. Los Muimba están muy bien organizados. La distribución del agua está regulada. Los animales beben en grupos pequeños. Los Muimba son ricos, muy ricos. Algunos de ellos no son capaces de decir cuántas vacas poseen. En algunos casos tienen varios cientos. Una fortuna teniendo en cuenta que en el mercado de la capital del país, Luanda, la cabeza de ganado se paga a más de 1.000 euros. En todas las tribus, el cuerpo es un libro abierto que hay que aprender a descifrar. 2 trenzas hacia atrás o un collar un poco espeso indican la edad de la pubertad y la circuncisión.